Esta escritura dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quisiera leer una vez más conmigo, todos en voz alta. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Señor, muchas gracias por tu bendita palabra, Señor, que es alimento espiritual, Señor, que es medicina para nuestro cuerpo, para nuestros huesos. Te damos a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Puedes ocupar tu asiento, tu lugar. Yo quiero hablar en esta noche de esta porción. Sin duda ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero algo que me encanta de este pasaje o de este libro es que este libro, si lo leemos con detenimiento, encontraremos aquí algo maravilloso, algo muy poderoso. En primer lugar, este es un capítulo, este es un libro donde se dan recomendaciones muy importantes para nuestro crecimiento y nuestro avance espiritual. Lo primero que yo veo aquí en este capítulo, empezando desde el verso primero, es que le menciona a Timoteo, el apóstol Pablo, como un hijo. Entonces tendríamos que hablar acerca de paternidad. Este es un pasaje que habla de paternidad. ¿Y por qué nos referimos a este pasaje como un capítulo, un pasaje de paternidad? Porque desde luego que tú y yo entendemos que necesitamos la paternidad de Dios y la paternidad espiritual que nos asigna la iglesia, la congregación, el ministerio. Y lo que vemos aquí acerca de paternidad es que así como en lo natural ocupamos ser engendrados y ser dados a luz y ser formados, y en este tiempo de nuestro crecimiento natural o nuestro crecimiento físico ocupamos el cuidado, ocupamos las atenciones, ocupamos el cariño, el calor, el afecto, la formación, el ejemplo, los principios. De igual manera, en el camino del Señor, en el caminar de Cristo, ocupamos ser direccionados y ser guiados. Ahora, el hermano Timoteo había sido criado, formado, era hijo de un padre griego, de una mujer hebrea llamada Eunice, de su abuela Leoida, y entonces él había sido enseñado en la palabra de Dios desde temprana edad. Él había sido bien formado, por eso que desde que siendo un adolescente prácticamente, él ya era un maestro en la palabra, era un hombre que compartía de la palabra de Dios, usado grandemente por Dios. Y para este tiempo, en el capítulo 4 vemos al apóstol Pablo prácticamente ya en sus últimos días, despidiéndose y haciendo los encargos. Y aquí lo que vemos en este pasaje es que le está encomendando a Timoteo y le quiere encomendar una gran responsabilidad con las iglesias, que la mayoría de ellas que el apóstol Pablo había fundado. Y es por eso que le menciona en los primeros versículos de este capítulo acerca de que él se tiene que esforzar, ¿sí? Algo que tú y yo tenemos que hacer en el Señor es que, aunque Él nos llamó por misericordia, y aunque Él nos sirve la mesa, ¿verdad? Y aunque Él pone todo delante de nosotros, y si se trata del área emocional, Él nos ayuda con nuestras cargas emocionales. Si se trata de lo físico, Él nos ayuda siendo nuestro sanador, nuestro libertador. Si se trata, ¿verdad?, de lo espiritual, si se trata de lo económico, de lo familiar, de lo moral, del área que sea de nuestras vidas, Él siempre va a estar ahí para ser quien nos ayuda y quien nos da la dirección, la fuerza, la sabiduría en todo. Pero algo bien importante y nunca debe de quedar en el descuido es de que tú y yo, aún con todo y eso, que Él es el Todopoderoso, Él es el principio y el final, Él es el que lo hace todo, pero tú y yo también tenemos que participar esforzándonos. ¿Sí? Dile al que está ahí a tu lado: esfuérzate, esfuérzate. Agrégale el valiente también, ¿verdad? Porque muchas veces ocupamos también la valentía. Esfuérzate. Y Pablo le da la instrucción completa a Timoteo. Le dice: te tienes que esforzar. ¿De qué manera? Como un soldado, te tienes que esforzar como un atleta y te tienes que esforzar como un labrador, ¿verdad? Cada una de
de estas áreas, el soldado tiene que ver con la disciplina, el atleta tiene que ver con el esfuerzo, ¿verdad? Con el superar metas y retos, y el agricultor, ¿verdad? El labrador tiene que usar la paciencia. Aparte del trabajo físico, aparte de arar, tiene que usar la paciencia porque tiene que esperar el resultado de su trabajo. Así que estas tres cosas tienen que estar presentes en nuestro esfuerzo. ¿Cómo me voy a esforzar yo en esto tan hermoso que he recibido de Dios, tan grande, tan perfecto que es la gracia? Me voy a esforzar cada día como un hombre que sabe recibir órdenes, un hombre que se enlistó en el ejército, que sabe sufrir penalidades. Me tengo que esforzar como aquel atleta que toma una disciplina y constantemente está ejercitándose porque quiere superar y quiere reducir sus tiempos de recorrido. Y me voy a esforzar también como un hombre que sabe labrar la tierra y sabe sembrar. Y entonces, en este sentido es que empieza a hablar de responsabilidades. Tú y yo tenemos responsabilidades. Dios nos salvó por amor, por misericordia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y nos sigue amando y nos va a seguir amando siempre. Aún si tú le das la espalda, ¿verdad? Me gusta como dice la palabra que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. ¿Me entiendes? Que si nosotros le negamos, también Él nos puede negar, ¿verdad? Si nosotros nos avergonzamos de Él, pues Él también nos va a ignorar momentáneamente. Pero dice que Él va a seguir siendo fiel y nos va a seguir amando de la misma manera. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, y porque una vez que somos hijos para siempre. ¿Entiendes? Aquí nadie, aunque somos adoptados, pero aquí nadie es bastardo en la familia de Dios. Aquí somos hijos injertados, legítimos, con los mismos derechos como si hubiésemos nacido en casa. Nos adopta, ¿verdad? Y entonces esto yo quiero que entendamos y nos quede claro acerca de la paternidad. Dios es nuestro Padre. Venimos a formar parte de la enorme familia de Dios. Y para todos, ¿verdad? Yo creo que en las familias grandes, en las familias numerosas, todos tienen los mismos derechos, los mismos privilegios. Quizás de pronto, cuando tenemos muchos hijos, hasta se nos olvidan los nombres de algunos de ellos, ¿verdad? Y hasta le llamamos a uno del nombre del otro, ¿verdad? Por accidente. Pero déjame te digo que con Dios no es así. Él sabe exactamente quién eres tú, cómo te llamas, cómo es tu corazón, cuáles son tus fuerzas, cuáles son tus debilidades, cuáles son sus batallas. Él lo sabe perfectamente, y así te ama, y así te busca, así te aceptó, y así te quiere llevar adelante en este caminar. Pero sobre todas las cosas dice una palabra: esfuerza. ¿Por qué me tengo que esforzar? Porque si no me esfuerzo, no avanzo. Porque si no me esfuerzo, me quedo estancado. Porque si no me esfuerzo, no crezco. Y si no crezco, entonces voy a estar batallando con muchas de las cosas que yo creía que ya había superado. Y entonces, viniendo a este versículo, algo que yo quiero que veamos es que aquí empieza a hablar acerca de consejos comunes. Posterior a que le dice que él se esfuerce, le empieza a hablar acerca de consejos comunes, o sea, para todos, para cualquier persona que escucha. Ahí están los consejos de Dios acerca de evitar las vanas palabrerías, acerca de todo esto, acerca de tener fundamentos firmes, etcétera. Pero luego llega el momento cuando le habla de forma muy directa, de forma muy directa. Y es en este versículo 15. El verso 14, ahí está lo que yo estoy diciendo acerca de los demás. Dice: recuérdales sexto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre las palabras, para lo cual no aprovechan para nada. Pero luego dice en el verso 15: procura con diligencia. Y yo quiero centrarme en este versículo y quiero hablar sobre 4 cosas de este versículo. Lo primero que habla es acerca de la diligencia. Pero dice: procura con diligencia. Procura, busca de manera diligente. ¿Qué cosa?
presentarte delante de Dios, presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios, pero dice aprobado. En la Nueva Traducción Viviente, leyendo este versículo, para que lo complementemos, dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios. O sea, al presentarnos delante de Dios, yo me imagino que de pronto un día tú tuvieses la oportunidad de ser invitado a un desayuno, digamos a la casa de gobierno, ¿verdad? Aquí por la avenida Galván, ¿verdad? Que un día te llegara una invitación, ¿verdad? El gobernador, el ciudadano gobernador, quiere tener apertura para la ciudadanía, y de pronto un día te llegue, ¿verdad?, una carta de invitación muy hermosa, ¿verdad?, muy bonita, y dijera, ¿verdad?, el ciudadano Efrén Bautista de la Vega tiene un desayuno con el ciudadano gobernador para el día jueves. ¿Jueves qué es? 18, ¿verdad? 17. Jueves 17. Ahora, mi esposa me dice, siempre te agarras el es que se sienta adelante, ¿verdad? Y bueno, no, ¿quién más está por ahí? Bueno, Jesús Gasparo. ¿Tú? ¿Tú quieres ir a desayunar contigo? Está bien. Ahora, imagínate que el ciudadano Efrén sabe que va a ir a la casa del gobernador. Y usemos un poquito la imaginación. ¿Cómo crees que se va a sentir él? ¿Cómo crees que se va a levantar ese día por la mañana y va a buscar sus mejores prendas? Vamos. Sí, las Caterpillar negras, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es una persona digna quien está invitando, ¿verdad? Porque es un lugar que amerita ir presentable, es un lugar donde tiene que ser aprobado, ¿entiendes? Ahora yo me imagino las palabras que le está diciendo Pablo a Timoteo. Haz de cuenta, el papá espiritual le está recomendando al hijo Timoteo: Timoteo, procura presentarte delante de Dios aprobado. O sea, esta palabra aprobado, ¿cómo es presentarnos a Dios y ser aprobados delante de Dios? Si para una invitación, ¿verdad? No sé, yo todavía me acuerdo cuando mi esposa andaba detrás de mí, que todavía íbamos a ser novios, ¿verdad? Y que nos íbamos a ir a algún lado a cenar. No, hombre, pues uno sale, ¿verdad?, con sus mejores galas. Se revisa uno como 30 veces en el espejo antes de salir, ¿verdad? Y todavía va uno en el camino y se limpia y se sacude, ¿verdad?, y se revisa, y pasas por un carro, ¿verdad?, y a la pasada y le das la vuelta porque, oye, quieres que aquello se vea bien, ¿no? Se vea bien. De todas maneras, al mono pues no lo cambiamos, ¿verdad?, pero por lo menos lo peinamos. ¿Y por qué? Porque queremos ser aprobados. Ahora, imagínate lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, depende de ti cómo te presentas delante de Dios para que Él te apruebe. Y déjame te digo que con un personaje, un familiar, un ser querido, solamente va a ver lo externo. ¿Me entiendes? Solamente te va a observar tus expresiones, va a escuchar tus palabras, pero aquí para presentarnos delante de Dios, Él no solo ve lo externo, Él ve lo interno. Él más dice que aún las intenciones de nuestro corazón, Él las ve. Y le dice, Timoteo, procura. La palabra procurar, aunque aquí la traduce por esfuérzate en la Nueva Traducción Viviente, pero la palabra procurar es busca, encuentra la manera, la forma de presentarte a Dios aprobado.
Y esta palabra a mí me llamó mucho la atención. Aunque Dios nos ama y Él no pone excusas para rechazarnos o para amarnos, qué importante es que cuando nos presentemos delante de Dios, vengamos de tal manera que seamos aprobados. ¿Qué nos podría desaprobar? Me pregunto yo. ¿Qué nos podría desaprobar? Y aunque Dios no abusa de lo que nos demanda, no nos da una carga más llevada que la que podemos llevar, no nos exige demasiado, yo me pregunto, ¿qué nos aprueba o qué nos desaprueba? Lo que nos aprueba o nos desaprueba es lo mismo, es nuestro ser interior, nuestro corazón, nuestro espíritu, ¿verdad? Procura presentarte a Dios como un obrero aprobado, dice la palabra, y eso es lo segundo que yo quiero hablar. La palabra obrero, yo quiero darle un giro y llevarla al servicio, a ser siervos de Dios, a rendir un tributo para Dios. ¿Cómo es esto de ser, volviendo a la lectura, presentarte a Dios aprobado? Dice como un obrero, como un obrero. Capítulo 17 de Lucas, por ahí el verso 7 menciona acerca de aquel siervo. Si te sabes esa parábola, ¿verdad? ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta, ya lo encontré? ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Y dice Jesús aquí, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Ahora, ¿quién dice aquí que es un siervo inútil? El que hizo lo que se le ordenó que hiciera. No es un siervo inútil el que no lo hizo, sino el que lo hizo. ¿Por qué dice que es un siervo inútil el que lo hizo? Porque solamente obedeció lo que se le mandó. A lo cual esta palabra nos debe de dar a entender que nosotros debemos de ir más allá de lo que se nos ordena. ¿Me entiendes? ¿Sabes por qué se dice de David, a diferencia de Saúl? Porque cuando Dios desecha a Saúl, levanta a otro en su lugar, ese es David. Y cuando esto sucede, las palabras del profeta Samuel son las siguientes: de parte de Dios, porque me he provisto de uno mejor que tú. Ahora yo me pregunto, ¿en qué sentido mejor? Saúl era un hombre de determinación para la guerra. Saúl era un hombre valiente en la guerra. Saúl era un hombre de principios. Saúl era un hombre de decisiones. Pero cuando dice que encontró uno mejor y después se le da este título de que David fue conforme al corazón de Dios, y lo único que encontramos para entender por qué era mejor es porque dice textual, uno que hará todo lo que yo quiera. Saúl ni siquiera obedeció. Saúl ni siquiera hizo lo que se le mandó. Pero el otro que venía
del cual dicen que sería mejor, era porque no solamente iba a hacer lo que se le ordenara, sino iba a hacer lo que Dios quería. Ahora, esto habla de conocer a Dios, de conocer el corazón de Dios. Cuando esta palabra aquí en Lucas 17 habla, siervo inútil soy porque solamente hice lo que se me mandó, quiere decir que no conocemos el corazón de Dios. No conocemos lo que Él haría, no sabemos lo que Jesús haría si Él estuviera presente. Tú y yo debemos de tener siempre esto en claro. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Cuando tú no sabes qué decisión tomar, piensa, ¿qué haría Jesús si Él estuviera aquí? Cuando de pronto tenemos una confrontación en el trabajo con el patrón o con el superior o con el encargado, cuando de pronto por ahí en el tráfico, ¿verdad?, alguien se para y nos ofende, nos agrede y nos hace señas un poquito medias raras, ¿verdad? Y de pronto acá en tu interior empieza a encenderse como una ira. Recuerda, ¿qué hará Jesús si Él estuviera ahí? Y si tú sabes definir lo que haría Jesús si Él estuviera ahí, entonces eso haz. Y de esta manera no solamente haces lo que se te manda, sino empiezas a hacer lo que Dios quiere. ¿Sí? Y aquí Pablo le dice a Timoteo, preséntate delante de Dios para que Él te apruebe y preséntate como un obrero. ¿Qué es un obrero? Alguien que funciona, alguien que aporta, que construye, que trabaja. Tú y yo tenemos que ser responsables del papel, del rol que nos tocó desarrollar o desempeñar, como padres, como esposos, como hijos, ¿verdad? En todos estos sentidos, pero también como obreros de su reino, de su obra. Tú y yo somos obreros del reino de Dios. La obra de Dios se levanta, se estira, se edifica por nuestra aportación. Si nuestra aportación es poca, entonces la obra de Dios es poco el crecimiento que tendrá. La obra de Dios, ¿verdad? A veces oramos, decimos, Señor, salva las almas. Y desde luego que Dios quiere salvar las almas. Estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Señor, salva las almas. Señor, manda a alguien que les predique de tu palabra. Estamos orando correctamente. Lo único que nos falta es activarnos. Porque quizás otro está orando lo mismo y está esperando que tú o yo vayamos, ¿verdad? Y solamente oramos. ¡Qué bueno que oremos! Porque dice la palabra que si nosotros no lo hacemos, aún Dios hará que las piedras den testimonio. Pero mejor sería que tú y yo, como piedras vivas, lo hagamos, ¿verdad? Porque las almas necesitan escuchar y recibir la bendita palabra de Dios. Procura presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo es que Dios, bajo qué tabulador, bajo qué régimen Dios me aprueba o me desaprueba? En primer lugar, por mi corazón, por mis intenciones, por mi conducta, por mi testimonio, como un obrero. Y dice aquí, ¿de qué manera tiene que ser el obrero? Un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Wow. Esto pareciera que es solamente para la gente con muchas cualidades, para la gente que no comete errores, para la gente que nunca ha defraudado a algún semejante, para la gente que nunca se ha equivocado, para la gente que nunca falla o nunca ha fallado, ¿sí? Así que tú y yo tenemos que entender que cuando dice aquí que no tiene de qué avergonzarse, entendamos que hay alguien que siempre está buscando avergonzarnos. Apocalipsis habla de esto, dice que es el acusador de los hermanos. Dice que por todo el mundo, escucha bien, por todo el mundo tiene esta comisión. Está buscando acusar a los hermanos. ¿Sabes por qué a ti y a mí de pronto nos mete en ciertas encrucijadas? ¿Sabe por qué a ti y a mí nos mete de pronto en situaciones incómodas? Porque quiere que nos enojemos, nos disgustemos, pensemos de manera irracional, porque quiere que de pronto explotemos en algo.
porque cuando eso sucede, Él ya tiene una acusación legal en nuestra contra. ¿Entiendes? Ahora, la manera de que Él no nos pueda avergonzar, número uno, sería que nunca nos equivocáramos. Como eso está en ciertas dudas, entonces la manera en que el enemigo no nos acuse, te voy a decir cuál es. No le des tiempo a que te acuse. No le des tiempo a que te avergüence. ¿Sabes por qué la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Porque si tú permites que el sol este día decline y se oculte, y tú tienes un enojo en tu corazón, en tu mente, tienes una molestia, entonces Él ya tiene un derecho legal para acusarte, para avergonzarte. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, y dice enseguida, ni deis lugar. O sea que si el sol se ocultó y este día yo estaba enojado, molesto, indignado, frustrado, ¿verdad? Reclamando, etcétera, pensando pensamientos banales, pensando pensamientos de la carne, pensamientos no puros, entonces ya le estoy dando un lugar. ¿Cómo es que yo evito o evitaré que Él me avergüence, que Él me acuse? En primer lugar, esforzándome para cometer los menos errores posibles, aunque sean pequeños, ¿verdad? Como la gota que contaminó el agua del domingo, ¿verdad? Y de esa manera, entonces Él no me acusa. La otra es cuando yo admito que me he equivocado. ¿Para qué espero que Él me acuse? ¿Cuál es la conducta peculiar del hombre, del ser humano, cuando ha cometido un error? Observa a nuestros niños, observa a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los niños de la iglesia, ¿verdad? Si de pronto por ahí, ¿verdad?, una silla en el respaldo está rota, porque alguno de los niños la mordió, porque el otro día me espió un niño que estaba mordiendo, de verdad, el respaldo, y dije, wow, qué tremendo los niños. Yo me acordé, ¿verdad?, de Josué, cuando Josué estaba chiquito. Un día venimos a la tienda Soriana, y de regreso, ¿verdad?, iba yo cruzando el semáforo de la avenida, cuando veo a José bien aferrado al apoyabrazos de la puerta. Y yo dije, ¿qué estás haciendo? Y volteó y me vio, y traía aquí atorado un pedazo de plástico del tapiz de la puerta, ¿verdad? Dijo, nada, ¿verdad? Nada, quítate eso de los dientes, ¿verdad? Porque, escucha bien, nuestra naturaleza es así. Queremos ocultar, queremos esconder, ¿verdad? ¿Cuántos hacían vagancias y de pronto tu mamá horneaba galletas o hacía un pastel, ¿verdad? Y llegabas y la hacía la pasada, ¿verdad? Le tallabas como el Chavo del 8. Y luego se preguntaban, ¿quién probó la comida? ¿Quién se comió, verdad, lo que dejamos guardado en el refri? Nadie, ¿verdad? Nadie. Un silencio absoluto, porque queremos tapar las cosas, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, por ahí el dicho popular, somos como el gato, ¿verdad?, que queremos tapar. Pero si ustedes se han fijado, el gato, por más que le rasca, ni tapa nada, ¿verdad? Nada más tuvo la intención. Y procura presentarte a Dios aprobado, como un obrero, alguien que es fiel a su llamado, a su propósito, y dice, y que no tiene de qué avergonzarse. O sea, ahora, uniendo toda la frase, es que yo me presento delante de Dios para que Él me apruebe. Pero allí a la par está el acusador. Y cuando el acusador acusa, muchas veces va a ser con mentiras y calumnias, pero la mayoría de las veces va a tener un sustento su acusación, con hora y fecha, y con una fotografía digital, ¿verdad? Que tú digas, no, yo no fui. Aquí está la prueba. ¿Entiendes? Aquí está la prueba. Que la foto, ¿verdad?, tiene Photoshop, que ya está, ¿verdad?, ya, ¿cómo le llaman? Está editada, ¿verdad? No era yo, se parecía a mí. No, allí está la prueba. Procura presentarte a Dios aprobado, como un obrero
que no tiene de qué avergonzarse. Y la manera de que no nos vamos a avergonzar, o no, el enemigo no va a acusarnos y avergonzarnos es que tú y yo tengamos siempre la buena disposición y la actitud de avergonzarnos voluntariamente y de hacerlo de manera inmediata. De hacerlo de manera inmediata. Ahí está David. Cuando de pronto dice que era el tiempo que los reyes salen a la guerra. En primer lugar, él no salió a la guerra. Y segundo lugar, dice que por la tarde se levantó de dormir. Tercer lugar, dice que se asoma por el balcón y ve, observa. Si no estaba en la guerra, estaba dormido y se levanta para observar. Y lo que observa, ustedes saben que observó, ¿verdad? A una mujer que se estaba bañando. Y lo primero que tiene este hombre es una intención. Y la gente que estaba ahí cercana trataron de cortarle la intención. Porque él pregunta, ¿quién es esa mujer? Y le dijeron, esa mujer es la esposa de Urías. ¿Qué le estaban diciendo? ¿Tiene dueño? Oye, tú tienes una reina y unos cuantos cientos de concubinas y ella tiene marido. Sin embargo, no se detuvo. Tú sabes lo que aconteció. Pero cuando la mujer viene y le manda decir, he quedado embarazada, ¿qué hizo el rey? Cayó de rodillas, arrepentido, reconociendo. ¿No? ¿Sabes por qué viene una sentencia de juicio en contra de su descendencia? No solo por su pecado, sino porque él no se arrepintió hasta que el pecado le alcanzó. Y entonces dice que lo primero que hace es traer al marido de la guerra y dice, vete a tu casa. Y aquel hombre no se va. Lo embriaga al día siguiente y tampoco se va. Y ahora dice, bueno, y me fui por lo más fácil, era lo más conveniente. Entonces lo regresa de nuevo a la guerra y dice, déjenlo al frente y déjenlo solo. ¿Qué fue lo que hizo? Trató de esconder, trató de ocultar su falla, su pecado. Cuando Pablo le dice a Timoteo, preséntate delante de Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sería muy injusto que solamente fuera para los que nunca se han equivocado. Tú y yo, con perdón, hablando por mí primero, creo que no calificaríamos. Entonces, ¿qué hacemos? Cada día, tú y yo, tenemos un examen de conciencia, de espíritu, con nosotros mismos, con la palabra. Por eso es que esta parte que yo decía hace un momento, no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, mira, escucha bien, Jesús tenía una hermosa disciplina que tú y yo debemos de tener también. Jesús oraba por las mañanas, al mediodía y por la noche como buen judío. Tú y yo debemos de tomar esta disciplina. Cada que empezamos un día, tenemos que presentarlo delante de Dios. Cada día que comenzamos, tenemos que poner al Señor por primer lugar en nuestra vida. En el transcurso de ese día, estamos midiendo nuestra temperatura emocional y espiritual. Pero cuando declina el día, tenemos que hacer un examen. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice? ¿Qué no debí de haber hecho? ¿Qué puedo mejorar?
¿Dónde están las áreas vulnerables, débiles, espirituales, emocionales de mi vida, de mi persona? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Punto número 4. Ahí mismo dice este verso 15, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra. La palabra es la manera de expresarse de Dios hacia nosotros. Hay una versión de la Biblia que se llama Dios habla hoy, ¿verdad? Una edición más bien de la Biblia, Dios habla hoy. Y yo he escuchado a lo largo de mi tiempo como creyente, gente diciendo, ay, si Dios me hablara. Hasta nosotros mismos, no sé cuántos han dicho, ay Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Alguien le ha dicho al Señor, por qué no me hablas? No, es que Dios sí sigue hablando, todos los días habla. Así como te escucha, así también te habla. O sea, tú te comunicas con Dios a través de tu oración, de acercarte a Él de manera sincera, pero Él también te habla. Todos los días te va a hablar, pero te va a hablar a través de esta palabra. Él sigue hablando. Y la palabra nos va a hablar a nosotros en primera instancia, y nos va a hablar para enseñarnos su voluntad, sus mandamientos, su plan, un plan perfecto y maravilloso. Cuando vemos aquí entonces que este versículo se cierra con esta frase, que usa bien la palabra de verdad. La palabra primero me habla a mí. ¿Para qué me habla la palabra? La palabra de Dios es muy sincera y es muy franca. La palabra no me va a hablar a mí, ¿verdad?, de una manera velosa. La palabra no me va a hablar a mí de una manera, ¿verdad?, tan suave que no me vaya yo a ofender y a lastimar. La palabra siempre va a ser clara y me va a mostrar el corazón de Dios. Y aunque Dios no está buscando cómo destruirnos, cómo aniquilarnos, no está buscando cómo condenarnos, sino cómo salvarnos, pero sí la palabra también me va a hablar acerca de que si yo tengo una conducta deliberada hacia el pecado, hacia la maldad, también me va a hablar de las consecuencias que yo voy a afrontar. Cuando dice aquí que usa bien la palabra de verdad, ¿cuál es el propósito de la palabra? Aquí mismo, en esta misma hoja, ¿verdad?, vamos a encontrar en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, ahí un poquito más adelante, los versículos finales de este capítulo, verso 16, dice, toda la Escritura. Cuando habla de la Escritura está hablando de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque luego a veces nosotros tenemos nuestros libros favoritos de la Biblia. Aquellos que hablan suave y bonito. En el Antiguo Testamento hay los salmos, ¿verdad? Proverbios, ¿verdad? El cantar de los cantares para los enamorados. Cada uno tenemos, no dice, pero toda la Escritura. O sea, tú y yo debemos de conocer toda la Escritura, ¿verdad? ¿Qué función tiene la Escritura? En primer lugar, nos habla que la Escritura es de inspiración divina. Esto lo habla también el apóstol Pedro, cuando dice, tenemos también la palabra profética más segura, ¿verdad? Porque dice que no ha venido por interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí lo dice, que es inspirada por Dios, y la palabra tiene esta función o esta utilidad. Dice que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. O sea, lo hace completo la palabra. Primero me enseña, luego me redarguye, es espiritual, luego me corrige, ¿verdad? Cuando habla de que nos corrige, quiere decir que sí tenemos algunas situaciones a veces por ahí, ¿verdad?, que no están bien, que no son correctas. Y luego dice, me instruye. A la vez que te corrige, a veces nosotros solamente al corregir, solamente regañamos, ¿verdad? Y le decimos a la gente que está mal. Pero la palabra, Dios no solamente corrige, sino instruye. O sea,
te equivocaste aquí, pero hazlo de esta manera para que no te vuelvas a equivocar. Y el verso 17 dice, a fin, para esto es, de que el hombre de Dios, ¿cuántos de Dios somos aquí? Hombres y mujeres. A fin de que el hombre de Dios, mira lo que dice, sea ¿qué cosa? Perfecto. Oye, estábamos diciendo que no somos perfectos, pero sí podemos decir que somos perfeccionables. Estamos diciendo que todavía cometemos errores, pero sí podemos llegar al punto donde esos errores, ¿verdad?, sean nulos. ¿De qué manera? Por la palabra. Porque la palabra no es solamente un discurso, porque la palabra de Dios no solamente es algo impositivo, porque la palabra de Dios es algo vivo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. No somos salvos por las obras, pero las obras, los frutos, el resultado de lo que tú y yo hacemos, mostramos, va a evidenciar, va a anunciar que realmente somos salvos. Las obras no nos salvan, pero las obras evidencian que sí somos salvos. Eso es el resultado de nuestra salvación, que usa bien la palabra de verdad. Aquí mismo en el capítulo 3, donde estoy leyendo, dice desde el verso 14, pero tú persiste, o sea, ya tenemos nosotros la cimentación, ya tenemos nosotros el hábito, ya tenemos en nosotros la cultura, ya tenemos en nosotros la formación de escudriñar la palabra, de tomar ahí la fortaleza, el alimento espiritual de la palabra, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, o sea, cuando le dice de quién aprendiste, está diciendo yo te enseñé, yo te formé como un hombre de Dios, yo fui tu maestro, yo fui tu tutor. Luego en el verso 15 le recuerda su formación de niño, y que desde la niñez. ¿Por qué le menciona desde la niñez? Porque mucho de lo que tú y yo aprendemos o practicamos como adultos son los hábitos y la formación que tuvimos desde nuestra temprana edad. Dicen algunos conocedores del tema que desde el primer año hasta los 6 años se forma la mayoría de los hábitos en el ser humano. Y muchas veces esos hábitos no los queremos soltar porque están tan arraigados, pero cuando venimos a Cristo tenemos que renunciar a muchas de estas cosas para tomar una nueva cultura. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Hoy esta palabra aquí es clave. Necesitamos tener sabiduría. ¿De dónde vamos a obtener la sabiduría? De nuestra comunión con Dios, de nuestro conocimiento de la palabra. Lo dice Proverbios, ¿verdad? Porque el principio de la sabiduría es el temor. Y cuando habla aquí de temor, no habla de un temor de fobia, sino habla de un temor de respeto, habla de un principio de obediencia. Dice, te pueden hacer sabio para la salvación, porque por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, escucha bien, dice que si yo carezco de sabiduría, tengo un cierto riesgo de no calificar para la salvación. Y cuando vemos esto, entonces debemos de entender que somos salvos por fe y por gracia. Dios nos otorga el derecho de salvación por fe y por gracia. Pero a esa fe y a esa gracia, volviendo para terminar ya al versículo primero del capítulo 2, dice que yo me debo de esforzar en la gracia. No me esfuerzo para que Dios tenga gracia por mí. Yo me esfuerzo porque Dios ya ha tenido gracia. Me esfuerzo para que la obra que Él comenzó, yo le ayude para que se vaya perfeccionando. Yo le ayude a Dios, no porque Él necesita mi ayuda, yo necesito la ayuda. Yo ayude en este proceso donde yo entiendo en primer lugar
mis imperfecciones, entiendo mis errores, entiendo mis fallas. Yo necesito, y vuelvo a enumerar y con esto termino, necesito presentarme delante de Dios. Y al presentarme delante de Dios, tengo que venir con un corazón sincero. ¿Para qué? Para ser aprobado. Yo necesito no traer vergüenza cuando me presento delante de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que yo admito que he cometido un error, antes de querer esconderlo, ocultarlo, yo vengo delante de Él admitiendo y reconociendo: Señor, estas son mis fallas, estas son mis faltas, esta es mi lucha, Señor, y me humillo y me arrepiento para que ahora sí pueda ser aprobado y pueda entonces lo que haga en el Señor y para el Señor, que tenga un fruto correcto, que tenga un resultado eficiente, y dice que use bien la palabra, ¿verdad? Porque con la palabra, escucha bien, tú y yo como obreros, como siervos de Dios, con la palabra podemos bendecir o maldecir. Con la palabra levantamos o derribamos, con la palabra, ¿me entiendes? Con una palabra. Alguien de pronto por ahí, ¿verdad?, puede sacar las escrituras, la Biblia, para condenarte. Puede sacar las escrituras para acusarte. Y dice, el encargo que le hace Pablo a Timoteo es: tienes que usar bien la palabra. ¿Qué es usar bien la palabra? Que tenga ese equilibrio, que tenga ese balance. No podemos solamente hablar de las mieles de la palabra. Necesitamos hablar la palabra con equilibrio, con balance. ¿Sí? No podemos decirle a la gente que está viviendo alejado de Dios en el pecado: mira, no te preocupes, que al cabo Dios es tan bueno que de todas maneras al final va a perdonar a todos, porque Él murió por todos. Porque estamos hablando equivocadamente la palabra. Sí es cierto que Él murió por todos, sí es cierto que Él tiene un amor y un perdón para todos, pero necesitamos venir a la cruz. Como tampoco podemos, ¿verdad?, andar mandando al infierno a medio mundo porque no piensa como yo. Tú y yo, al igual que Timoteo, y te invito a ponerte de pie, al igual que Timoteo, estamos caminando en esta vida y necesitamos entender la paternidad. Si no entendemos la paternidad, no nos enteramos que ocupamos el crecimiento, que ocupamos el avance, los logros.